Ahora hablaremos sobre los teóricos de la autogestión de la unidad 2, la pedagogía institucional. La pedagogía institucional surge o puede explicarse como un intento de desarrollar ciertas ideas presentes en el Plan Dalton, formulándolas mejor y corrigiendo ciertos errores los cuales ellas cayeron. Por ejemplo, la autoorganización que termina siendo eliminada por una enseñanza extremadamente individualizada. En dichas corrientes se ignoraba la dimensión psicosociológica del problema pedagógico, pues existe una realidad llamada clase, que nada tiene que ver con un alumno abstracto y anónimo que ellas postulaban, que constituye una realidad institucional y constituye una organización digitada desde el exterior por una administración burocrática y que a su vez posee instituciones internas administradas por un profesor que toma decisiones dentro del aula. Así, el profesor también es un burócrata dentro de la clase, pero debe tener precauciones si quiere pasar a no ser directo, pues se enfrentará a dificultades generadas por la naturaleza burocrática de la institución. Esto no puede ser ignorado por el docente. Por otra parte, los mismos alumnos que conciben al docente como burocrático y esperan que actúen como tal, aunque lo sufran y ni bien sea parte, se lo harían saber desde una variedad de modos. En estas condiciones el profesor debe saber comportarse frente a fenómenos como la toma de poder, las fracciones, las manipulaciones, los clanes. Junto al concepto de análisis son también importantes dos conceptos correlativos entre sí, la no directividad y la autogestión. Para que el alumno se autogestione, el docente debe dejar de ser directivista. La relación entre uno que enseña y otro que aprende, respectivamente, debe ser desterrada. El docente debe renunciar incluso a su palabra, dejando campo libre a los alumnos. El alumno debe aprender a expresarse, a discutir antes de juzgar, a autocriticarse y, en definitiva, a autogestionar sus propios asuntos. En la práctica de la autogestión dentro del aula hay que tener ciertas precauciones. Es preciso proceder progresivamente recordando primero a los alumnos las exigencias de la institución para que el grupo haga con ellas lo que quiera, así como también con la naturaleza del método de autogestión y las actitudes del docente y sus modos de intervención. Modos de naturaleza directiva, la espera que la clase se organice sola, define objetivos y manera de trabajar solo participando del trabajo cuando se lo pide. Al principio el alumno intentará requerir la ayuda del que más sabe. El grupo pasará de un ambiente informal a una estructuración, encarará el planteo de cuestiones fundamentales y solucionará conflictos interpersonales a través de toma de decisiones colectivas, limitándose el docente en su intervención al elemento rogeriano. Hasta este estadio tendremos lo que se denomina un grupo de formación, con 10 personas y un monitor. Se trata de un grupo que tendrá por cometido analizar el propio funcionamiento grupal, y cuando el docente es consultado, éste deberá presentar propuestas de organización sin imponer nada. Es preciso evitar que lo que dice el docente sea lo único que pueda decirse, pudiendo interactuar entre todos pensando distinto. Es conveniente en este momento que el docente proporcione instrumentos de trabajo. Y la última etapa es la del trabajo adoptando diversas formas de organización donde se verifica el diálogo, cosa imposible en el sistema tradicional. Así que se logra ya el objetivo de esta pedagogía, que la clase pase a ser un grupo donde puedan expresarse todos. La autogestión pedagógica. De acuerdo al concepto presentado por Lobrot, la autogestión pedagógica consiste en colocar en manos de los alumnos todo lo que es posible, es decir, el conjunto de la vida, las actividades y la organización del trabajo en el interior. Se deja en manos de los alumnos las instituciones de su clase, ellos pueden quedarse en suspenso. Lo que define la autogestión es la actividad instituyente de los enseñados, la labor de formación que antes era encomendada al profesor para hacer responsabilidad del grupo. Los estudiantes deben definir y gestionar lo que quieren que sea su formación, sus relaciones internas, su forma de vida. La autogestión debe partir desde la base para luego extenderse y generalizar su modo antiburocrático de funcionamiento. En el grupo de autogestión, cada participante parte de sí mismo y se apoya en el otro. El grupo de autogestión puede revisarse respecto a 3 categorías: el campo motivacional, el campo de decisión y el campo de actividades. Este último campo se estructura sobre la base de 4 modelos psicopedagógicos: el de la apertura al otro, donde la comunicación se vive desde lo afectivo; el de la circulación, donde todos o algunos intentan circular la palabra; el de la organización del trabajo, donde el grupo se organiza de cara al trabajo; y del trabajo mismo, tanto de la elaboración personal como la actividad cooperativa.
Ahora hablaremos sobre la enseñanza no directiva de Carlos Rogers. La tarea más difícil en la enseñanza es saber cuándo debemos intervenir y cuándo debemos cerrar la boca, o sea, casi todo el tiempo. Extiende a la educación su concepto de la terapia como modo de aprendizaje. La asesoría demanda constituye la esencia de la relación entre los estudiantes y el docente, lo cual le permite ayudar a los alumnos a explorar nuevas ideas acerca de sus propias vidas. Las relaciones humanas auténticas son posibilitadoras del desarrollo de la personalidad. Por lo tanto, la enseñanza debería basarse en conceptos relativos a las relaciones humanas, en contraste con los conceptos inherentes a la asignatura. El modelo de enseñanza no directiva se centra en la orientación, comprensión, apoyo y ayuda del docente para motivar, incentivar y facilitar el proceso de aprendizaje en el alumno. Se le da prioridad a la creación de estilos de aprendizaje eficaces a largo plazo y al desarrollo de personalidades fuertes y autónomas. Su aplicación se lleva a cabo a través de la entrevista personal, problemas de tipo personal, social o académico que dificulten o no permitan llevar a cabo el proceso educativo en óptimas condiciones. El modelo que concretiza el concepto de educación personalizada apunta a desarrollar y potenciar el pensamiento creativo crítico, metacognitivo o autorreflexivo. En este modelo las recompensas son explícitas e intrínsecas, y los castigos no se aplican. El maestro no directivo es facilitador, se encarga de guiar el desarrollo y el aprendizaje. Permisivo, explora nuevas ideas acerca de la vida propia, trabajo académico y las relaciones con los demás. Creador, de entorno donde estudiantes y docentes compartan honestidad y abiertamente en una atmósfera de comunicación empática donde se alimente y desarrolle la autonomía. Paciente, no sacrifica expectativas a largo plazo para producir resultados inmediatos. Observador, del mundo tal y como lo perciben los alumnos, reflejo de pensamientos y sentimientos para que los alumnos a través de la reflexión puedan clarificar sus ideas. Yo hablaré sobre la escuela tradicional de Celestino Freinet. La escuela tradicional era una escuela rígida, uniforme e insignificante socialmente, que siempre hubo constatarios en su forma de educar. La escuela tradicional es un concepto erróneo, ya que todas las escuelas, hasta las de hoy, tienen el encargo de recuperar la tradición, pero en aquella época de crítica a sus métodos, esa denominación significaba antigua, autoritaria, obsoleta y anacrónica, una escuela del pasado, y en la crítica a esa denominada escuela tradicional aparece. Celestino Freinet trató de conseguir una completa innovación en las escuelas y en el aula. El principal objetivo de este trabajo es que Celestino Freinet en el mundo de la educación tendría que ser recordado como el que ayudó para que la escuela tradicional fuese cambiada. Celestino Freinet nos dice que el trabajo debe ser colocado en la base de toda nuestra educación. El trabajo es un todo. Él dice que es una psicología de su propuesta educativa. La idea de tanto experimental considera que los aprendizajes se efectúan a partir de las propias experiencias, de la manipulación de la realidad que pueden realizar los niños, de la expresión de sus vivencias, de la organización de un contexto próximo, de un ambiente en el que los alumnos puedan formular y expresar sus experiencias. Las técnicas en la escuela de Freinet, él planteó o constituyó unas técnicas fundamentales que estimulaban el tanteo experimental, la libre expresión infantil, la cooperación y la investigación del entorno. Estas se destacan por el texto libre. Es el texto realizado por el niño o niña a partir de sus propias ideas, sin tema y sin tiempo prefijado. Se desarrolla siguiendo unas fases que son la escritura del texto, que constituye una actividad creativa e individual, la lectura ante todo el grupo, con lo que se trabaja, la entonación, la modulación de la voz, el comentario de texto de forma colectiva y otras técnicas como la impresión y producción de los textos para la revista escolar y la correspondencia. No a los libros de texto, decía Celestino Freinet.
Otro de las técnicas fundamentales en la escuela de Freinet es la revista escolar, la cual se origina con las producciones infantiles y se realiza a partir de la propia organización del trabajo. Otro siguiente punto, los planes de trabajo tienen sentido en una planificación colectiva donde con el alumnado planificaban algunas decisiones de grupo que a su vez estas fueron insertadas en la planificación general del curso. Otra técnica, las conferencias. Estas pretenden propiciar en el marco del grupo clase las críticas a la realidad por parte del alumnado y su posterior estudio. La biblioteca de trabajo. Este es el material que se clasifica de acuerdo con la dinámica y las necesidades de consulta de los niños y niñas que acceden libremente a él, pero también se responsabilizan de ordenarlo y controlarlo. La asamblea de clase es el espacio y tiempo destinados a plantear problemas y buscar medios para su resolución, para planificar y posibilitar la realización de proyectos. Educa la fundación de planeación y de revisión del trabajo y de la vida de grupo clase. La correspondencia escolar. Esta se basa en aplicar las técnicas de Freinet. Significa dar la palabra al alumno, partir de él, de sus capacidades de comunicación y de cooperación. Aquí tiene que ver la correspondencia escolar. En como lo maneja Celestino Freinet, significaba estar aplicando un tema y que el alumno tuviera ese punto de participación, dando él su punto de vista o la manera en que él logró entender el tema. Proponga un método natural que ofrece un ambiente favorable al descubrimiento continuado en el que sea posible la expresión libre y el intercambio y contraste de ideas en una institución que ellos mismos conformarán. Introdujo los talleres dedicados al trabajo manual. Además comienza a salir con los alumnos y a realizar las llamadas clases paseos. En estas es cuando los maestros se toman el tiempo de no solamente estar en el aula enseñando, dando un tema, sino lo que Celestino Freinet quería es que el maestro compartiera con el alumno lo que se les llama las clases paseos. Esto es salir del aula alrededor o en el mismo plantel, tratando de dar una clase para que sea una clase diferente y no igual a las que siempre eran, en la que se observara el medio natural y humano del que se llevara a la escuela, primero los ecos orales y después los escritos. Los textos así producidos se corregirán, enriquecerán y constituirán la base de los aprendizajes elementales clásicos que los convierten en un instrumento directo de mejora de la comunicación. El aprendizaje del cálculo sufrirá la misma transformación radical. Para Celestino Freinet, el cálculo tiene que ser un instrumento de acción sobre las cosas. Sirve para medir los campos, pesar los productos, calcular el precio de costo, los intereses que se deben o se cobran. Todo ello justifica la actividad aritmética en vez del acceso débil a los números y a las operaciones. Es preciso, por tanto, sumergir el cálculo escolar en la vida del entorno y convertirlo en cálculo vivo. La imprenta, el diario escolar, la correspondencia interescolar y las visitas lejanas cuestan dinero y en los municipios pobres no se puede esperar el dinero. Es preciso, por tanto, que por estos motivos o por estas causas que a veces los alumnos surgen de que no hay necesidad y no se puede, Celestino Freinet creó esta manera para que pudieran comprender y entender mejor el tema. De ello se deduce naturalmente que la cooperativa se convierte en un lugar de reflexión. Es así la escuela el instrumento de una formación cívica por la acción. Celestino Freinet, esto fue lo que él logró hacer, cambiar la escuela tradicional a una escuela donde pudieran ser más libres, donde el alumno tuviera una libre expresión, donde pudiera comentar, argumentar y opinar sobre lo que tuviera duda o le hubiese gustado del tema, lo cual en la escuela tradicional no se puede hacer. Y aquí con Celestino Freinet, en la escuela nueva, también los maestros
como ya lo mencionaba antes, salían con sus alumnos no simplemente en el aula, sino tener una unión diferente. Ese era el objetivo y fue el objetivo para lograr de Celestino Freinete. La escuela moderna fue un centro de enseñanza que existió al comenzar el siglo XX, fundada por el pedagogo y libre pensador Francisco Ferrer Guardia. En ella hay características como la responsabilidad aceptada, en donde el niño nace sin idea preconcebida y éste adquiere en el transcurso de su vida ideas de las primeras personas que lo rodean, como la familia, modificándolas por comparaciones que de ellas hace según por medio de la lectura, observaciones y relaciones. La misión de esta escuela consistía en hacer que los niños y niñas que se le confíen lleguen a ser personas instruidas, verídicas y libres de todo perjuicio. Dentro de ella ahí está el programa primitivo, en donde esta era una pedagogía medieval subjetiva, dogmática, que ridículamente presume de un criterio infalible. Crea personas potentes en sus facultades mentales, poseerán riqueza de ideas, comprenderán la orientación real y todo concepto hermoso que preparará la ciencia a la vida del individuo y de pueblos. En la coeducación de ambos sexos se manifiesta la más importancia de la enseñanza racional, dado el atraso intelectual del país, lo que por lo pronto podía chocar más contra las preocupaciones y las costumbres era la coeducación de niñas y niños. Esta tiene como principal propósito a la enseñanza que los niños de ambos sexos tengan una educación idéntica, semejante, a manera que desenvuelvan la inteligencia, purifiquen el corazón y templen sus voluntades. Coeducación de clases sociales. La coeducación de pobres y ricos pone en contacto unos con otros en la inocente igualdad de la escuela racional. Esa es la escuela buena, necesaria y reparadora. Adaptó un sistema de retribución acomodándolo a las circunstancias de los padres o encargados de los alumnos, no teniendo un tipo de matrícula, sino practicando una especie de nivelación que iba desde la gratuidad, las mensualidades mínimas, las medianas hasta las máximas. El profesorado. Los profesionistas de la enseñanza se adaptan a la enseñanza científica y racional. Habían de sufrir una preparación difícil en todo caso, y no siempre realizable por los impedimentos de rutina. Y los que sin previas nociones pedagógicas, entusiasmadas por la idea, acudían a ofrecernos su curso, necesitaban también, y tal vez con mayor motivo para su preparación, la renovación de la escuela. Esta trabaja para la transformación de la escuela por el estudio del niño a fin de probar científicamente que la organización actual de la enseñanza es defectuosa y adopta mejoras progresivas. Funda escuelas nuevas en que se apliquen directamente principios encaminados al ideal que se formen de la sociedad y de los hombres, los que reprueban los convencionalismos, las crueldades, los artificios y las mentiras que sirven de base a la sociedad moderna. En sí, la finalidad de esta escuela es la formación de alumnas y como consecuencias hombres, con pensamiento crítico, social, participativo, constructivo, reflexivo, y para ello se tiene y debe apuntar hacia el desarrollo de la creatividad basándose en un interés propio del alumno. Gerard Mendel fue un psicoanalista y antropólogo intelectual militante en el Movimiento de Mayo de 1968.
en Francia y creador de la corriente socio-psicoanalítica. Una de las líneas centrales a la hora de caracterizar en el campo de las teorías institucionales del fundamento psicosocial. Gerald Mendel produjo una obra vasta y compleja en que las 4 cuestiones de la autoridad se vinculan por lo menos con otros 3 aportes sustantivos: las formulaciones sobre niveles del funcionamiento mental, la teoría del acto-poder y la comprensión de las dinámicas organizacionales con la consideración de la existencia de una plusválida del poder y de su articulación con los movimientos de expropiación y recuperación de poder propio de las estructuras jerárquicas. El acto-poder. Contrariamente a la profusa producción sobre el poder como capacidad de influir y manipular a otros, Gerard plantea desde sus primeras obras el problema del poder de su dimensión acto-poder, o poder sobre el propio acto. El término acto alude en este caso a aquella acción en la que el sujeto produce con su actividad una modificación de la realidad, según una decisión y un plan que deriva de su propio análisis de situación y de su propia toma de decisiones. El concepto acto-poder alude al mismo tiempo al acto, a su autor y a sus efectos sobre la realidad. El acto no significa solamente un actor, un agente, sino una consecuencia obligada que se manifiesta. La modificación de una realidad incluida en las redes sociales. Se trata no solo del poder de un sujeto sobre sus actos, sino acerca del poder sobre aquello que se aplica. Movimiento de apropiación. El acto es un poder sobre la realidad y en la realidad, pero, además de su acto, es conocido de una manera no consciente a conservar sobre el poder sobre su acto y sobre sus efectos. Y de allí el sentido del movimiento de apropiación, de la misma manera que seguramente no se desprenderá espontáneamente del poder que tiene para dominar voluntariamente su propio cuerpo. Se trata, en la concepción teórica del psicoanálisis, de un movimiento espontáneo del carácter antropológico, consciente, tan espontáneo y original como el que tendría si viéramos una de nuestras manos se separa de nuestro cuerpo. Una parte de la dotación del individuo que de hecho le pone en el umbral de lo social. En efecto, el proceso que se origina en este movimiento hacia la conservación del propio poder sobre las consecuencias y los efectos sobre nuestros actos. Nos encontramos, chocamos con otros, podemos hacer consciente de lo social y sus reglas. Necesitamos entrar en la negociación de derechos y deberes recíprocos. O nos vemos sometidos a los movimientos de expropiación y recuperación de nuestro poder. Gerard Mendel es un psicoanalista y sociólogo muy poco conocido en México, lo cual es una lástima, porque es un pensador arriesgado que se atreve con temas muy interesantes y complejos, de difícil abordaje, como es el tema de la autoridad, así como el tema del poder ha sido tratado a fondo y desde diferentes perspectivas. No podemos decir lo mismo con el tema de la autoridad. No hay muchos análisis contemporáneos sobre este tema, más allá del ya clásico conocido Max Weber, que corresponde además a otra época. Quizás los únicos son el de Hannah Arendt sobre la crisis de la autoridad y la de Alexander Kojève con su libro La noción de la autoridad. Lo primero que nos señala Mendel es que nos ocupa la autoridad en el abstracto no existe, que tiene una historia y que siempre se ha de contextualizar. De otra manera, el debate se vuelve estéril, ya que la autoridad siempre se manifiesta históricamente socializada. Mendel sitúa un ensayo sobre el proyecto de una antropología general. Estaría en la línea de lo que defiende del Toro y la
consonancia con lo que se llama antropológica fisiológica. Él trata de buscar una visión global del ser humano en contacto con las diferentes ciencias sociales, parte del axioma de lo que se llaman los universos empíricos, que serían aquellos que de diferentes maneras estén presentes en todas las sociedades humanas. También, aparte de una hipótesis sobre la modernidad, que él divide en 3 momentos diferentes. El hilo del conductor de la modernidad sería cuestionamiento de la tradición comunitaria, a la que llamamos genos. La modernidad introduce así elementos totalmente originales y propios de nuestra civilización. Los conceptos básicos para su análisis son el demos, el de ego y el de plutos. El primer momento de la modernidad es el de demos, que tienen económica y políticamente 2 etapas. La primera, que corresponde con la invención de la polis y la ciudadanía, se corresponde con Grecia. La segunda etapa es de la laicización de la autoridad, que aparece con Roma. Tenemos así constituida la demos frente al genos. El segundo momento se plantea con un doble rostro, psicológico y religioso, que se manifiestan con las confesiones de San Agustín. Surge así el endopiquismo, la vida interior. Hay aquí un elemento interesante, que es el del paso de la vergüenza a la culpa, ejemplificación de Agustín de Hipona. La autoridad comunitaria se basa en la ley externa y su transgresión produce vergüenza. La autoridad patriarcal se basa en la autorización de la ley y la aparición del superyo, que conduce a la culpa. Gerard Mendel insiste en el aspecto histórico de la familia edípica, que en ningún caso es irreversible, y que hoy mismo, con el declive de la paternidad, no funciona. Hay asimismo una pérdida del demos, el tercer momento que aparece en el capitalismo, pero lo hace conjuntamente con el movimiento ilustrado, que implica una restauración del demos. El cuarto momento en el que estamos caracterizados como el de la aparición del patriarcado y por lo tanto de la autoridad. Al margen de esta hipótesis histórica, hay otra psicología sobre arcaísmos psicológicos que consideran fundamentalmente para entender el problema de la autoridad. Para ello, se basan en 3 grandes tradiciones psicoanalíticas. El primer arcaísmo es el que define como precisión. El bebé no se diferencia de la madre, pero experimenta su presencia y ausencia, que vive en esta última como abandono. No hay representación de la madre, solo hay recuerdos del estado corporal, visceral y producido por su presencia o ausencia. En esta última, da lugar a las angustias circoporcolares arcaicas. El estadio siguiente, entre los 6 y los 15 meses de vida, se entiende como la etapa de transiciones. Corresponde a la sensación de desgarro que produce al experimentarse separado de la madre. Hay una lucha del niño contra lo insoportable de esta incisión, la de su yo y el mundo. Y aquí Mendel estudia de forma concreta cómo la cultura de diversas sociedades intervienen de manera diferente en la compensación de este sentimiento. Finalmente, tenemos la etapa edípica, que se da entre los 3 y 5 años. El planteamiento de Mendel es que hay en todos ellos un manual antropológico común que no debe olvidarse para no caer en el planteamiento constructivista. ¿Qué es la autoridad entonces? La autoridad la define como una defensa contra la angustia del abandono. La autoridad de la comunidad o del padre es un elemento de mediación para la socialización.
que evita la aparición de conductas arcaicas, pero tiene un precio, que es el de la sumisión voluntaria. El poder que emana de la autoridad es un poder que no se justifica, que no se argumenta. La autoridad se legitima siempre de una trascendencia. Mendel analiza la aparición de dos figuras autoritarias, la de Gaulle y la de Hitler. Significan el entorno de dos formas arcaicas, la del padre severo, pero justo en el primer caso, y la del padre terrible, en el segundo. Pero cada uno de ellos se legitima una trascendencia, la fuerza cultural, normativa de la patria. A mí me tocó la unidad 4 sobre Antonio Gramsci y Althusser. Antonio Gramsci nació el 22 de enero de 1891 y murió en Roma el 27 de abril de 1937, en el cual fue un filósofo, teórico, marxista y político y periodista. En 1911 se marcha a la Facultad de Letras de Turín y en esta época sus opiniones políticas consisten en una genérica adhesión a ideas socialistas. En noviembre de 1913 tiene lugar su inscripción en el Partido Socialista. Respecto a su obra tenemos que decir que toma lecciones de filosofía con el profesor Aníbal Pastor, por lo que posteriormente escribirá sobre haber sentido también la necesidad de superar un modo de vivir y pensar atrasado. Para Gramsci también el problema escolar se halla conectado con la relación neurálgica que existe entre pedagogía y política, tal y como la elaboró en su concepción central de hegemonía. Este problema puede ser relacionado con el del planteamiento moderno de la doctrina y de la práctica pedagógica, según la cual la relación entre maestro y escolar es una relación activa de interacciones recíprocas por las cuales todo maestro es al mismo tiempo alumno y todo alumno maestro, pero la relación pedagógica no puede reducirse al ámbito de las interacciones específicamente escolásticas, por las cuales las nuevas generaciones entran en contacto con sus predecesores cuyas experiencias y valores históricos necesarios absorben para madurar una personalidad propia, histórica y culturalmente superior. En la educación, según Antonio Gramsci, su filosofía de la praxis o historicismo absoluto es la mundanización del pensamiento y otra es la inmanentismo o puro humanismo, lo cual es el conjunto de las relaciones sociales en las cuales se mueven los órdenes reales. Otra es que los hechos hacen estallar los esquemas teóricos según los cánones del materialismo dialéctico, y la clase dirigente que obtiene el consenso de las clases subordinadas forma un eje histórico, constituye una fuerza hegemónica, dirige, domina, indica soluciones. Su dominio le sirve para mantenerse en el poder. Y por último, que en ese grupo debe de elaborar una cultura propia, organizarse para difundir entre las masas, convirtiéndola en patrimonio nacional. Esta es la actividad de los intelectuales y del partido. Esas fueron una de las... Fue la educación como según Antonio Gramsci lo decía. Ahora pasaremos a Althusser y sobre algunas de sus ideas. Una de las ideas claves del análisis de Althusser pues son, para empezar,
En 1970 los estudios de Althusser se incorporaron a los estudios culturales británicos. Los principales instrumentos ideológicos de la sociedad: derecho, religión, educación y familia, ya que son tan importantes como las condiciones económicas. La cultura no es ni totalmente independiente de las condiciones y de las relaciones económicas. La ideología, a diferencia de los marxistas tradicionales, no elabora una falsa conciencia. La ideología nos proporciona un marco conceptual a través de los cuales interpretamos y damos sentido a nuestras condiciones materiales y de experiencia. La ideología genera nuestra cultura, así como la conciencia de quiénes y qué somos, ya que la ideología representa una relación imaginaria de los individuos con sus condiciones reales de existencia. Y en el materialismo dialéctico se puede esquemáticamente considerar que es el materialismo el que representa el lado de la teoría y la dialéctica el del método. La ideología es el cemento de la estructura en los modos y bajo los modos de sometimiento ideológicos, ya que asegura la reproducción de la calificación de la fuerza del trabajo. En la teoría marxista representa una revolución sin precedentes en la historia del conocimiento humano, ya que la apertura de este nuevo continente ha provocado una revolución en la filosofía. En su conjunto, solo los militares obreros reconocieron la perspectiva revolucionaria del descubrimiento científico de Marx, pero este escándalo teórico no es totalmente un escándalo. Y pues eso fue sobre teoría de la unidad 4, en la que pues hablamos un poco de marxismo de la educación de Althusser y de Gramsci, basada en la educación y algunas de sus aportaciones. Ahora hablaremos sobre los teóricos de la autogestión de la unidad 2, la pedagogía institucional. La pedagogía institucional surge o puede explicarse como un intento de desarrollar ciertas ideas presentes en el plan Dalton, formulándolas mejor y corrigiendo ciertos errores los cuales ellas cayeron. Por ejemplo, la autoorganización, que termina siendo eliminada por una enseñanza extremadamente individualizada. En dichas corrientes se ignoraba la dimensión psicosociológica del problema pedagógico, pues existe una realidad llamada clase, que nada tiene que ver con un alumno abstracto y anónimo que ellas postulaban, que constituye una realidad institucional y constituye una organización digitada desde el exterior por una administración burocrática y que a su vez posee instituciones internas administradas por un profesor que toma decisiones dentro del aula. Así, el profesor también es un burócrata dentro de la clase, pero debe tener precauciones si quiere